Gracias por continuar con nosotros en estos momentos, como siempre, revisando la agenda cultural para el día de hoy. Antes, como siempre, agradecerle a la empresa que nos apoya en la ornamentación del estudio, me refiero a Maki Bolivian Art. De la mano del joven pintor Jaime Gutiérrez, usted tiene la posibilidad de comunicarse con ellos a través del teléfono que está ahora mismo en pantalla para acceder a sus cuadros que exploran el abstraccionismo y el cubismo. Maki Bolivian Art. Ahora sí, revisemos la agenda cultural para el día de hoy. En el espacio Simón y Patiño se presenta nuevamente la obra de teatro Excepciones, 12 reglas de amor, dirigido por Eduardo Calla. En el Museo Costumbrista Juan de Vargas, Dos culturas, un mismo espíritu, exposición. Sábado 17 al viernes 30 igual se mantiene la Chola Paceña, sus vestuarios. En el Museo Tambo Quiriquincho, en la Plaza Alonso de Mendoza, miércoles 7 al viernes 30, encuentro El arte y el vino. En la Casa de la Cultura, Galería Antonio González Bravo, alegorías, ilustraciones de Mauricio Salinas, Vieto Balda y Bernardo López. Así es, usted tiene ya ofertas para explorar el arte, la cultura boliviana en nuestra ciudad. Ahora quiero que me siga, porque ya está listo Pablo Aranda para continuar hablando de los gustos en el término de la descolonización. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo muy bien? Buen día, Saraí. He adelantado el tema ya, perdón, Karen. Está súper bien. De gustos y disgustos eso hoy dice. Gustos y disgustos. Así decía mi abuela. Había novios que me daban gustos y otros que me daban disgustos. Ahí está. Sabrá Dios mi abuela por qué decía ¿Qué eso. novios tenía? Mi abuela se puede esperar cualquier cosa, la verdad. Si me escucha, me mata. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, hablando un poco de lo que hemos hablado la anterior semana. Seguramente han quedado algunos temas en el tapete. Así es. Que conviene que los vayamos dilucidando ahora. ¿Ustedes tenían alguna pregunta, algún asunto? Nos hemos quedado con miles de preguntas, pero quiero darle el paso a Karen. No voy a hacer que la que haga sea la misma. A ver, no sé, yo estaba más contando por mi parte personal, digamos, ¿no? Lo que te decía. En realidad considero que no tengo gustos. Eso es O sea, grave. no soy de las personas que se guían por parámetros, digamos, ¿no? Ya. Y la parece gente bien. tiende siempre a decirme, ay Karen, qué mal eliges, digamos. Pero, y lo que me decías, ¿no? Eso, hay gustos adquiridos, me decía Pablo. A ver. Eso es importante también decir que los gustos no salen solamente de la parte química o la parte física que decía la anterior vez, que tiene que ver mucho con la percepción. Cuando uno habla de percepción está hablando exclusivamente de un tema que tiene que ver con el cómo uno interacciona con el contexto. Pero lo que decías esto de que hay gustos y a veces que uno no pareciera que no los tiene, es que no los sensibiliza lo suficiente como para poder ubicarse. Y ahí viene el tema de los gustos adquiridos. En realidad, yo tengo una experiencia bien bonita que les voy a contar. Llevo a 100 de mis estudiantes de la universidad a Lima, un viaje de 28 horas. Y un grupo de ellos teníamos que ir a comer un plato de ceviche. Y dicen, no, yo no como ceviche, no. Y la mitad de ellos querían probar y otros, no, por nada, pues solamente de escuchar que era pescado crudo, 10 minutos al limón. Entonces, ahí viene el tema de los gustos adquiridos. Cuando la persona tiene el gusto adquirido, ¿qué está haciendo? Está logrando cultivar ese gusto. Entonces, la primera vez no pasa nada, la segunda, la tercera y la cuarta, y ya verá si le conviene o no. Y esto tiene mucho que ver con la percepción. En este caso, por ejemplo, hay personas que gustan más de lo salado, más de lo dulce. Pero también está el snob. Está este tema y tiene que ver con la descolonización, cuando uno tiene gustos demasiado adquiridos, obligados casi. Por ejemplo, este tema de la comida, ¿no? Digamos que, ¿y qué te vas a servir? No sé, ¿tú qué te vas a servir, no? Entonces, es que a mí me gusta, no sé, la comida de mar. Y de pronto, ¿por qué tengo que comerla obligado? ¿O por qué también tengo que comer solo comida boliviana? Que es otro tema importante, ¿no? Antes, por ejemplo, teníamos el asunto del chuño en la comida boliviana. ¿Qué quería decir esto? O sea, a la gente no le gustaba el chuño para nada. Cierto. Y solamente de escuchar chuño, que es una cosa negra y una papa que está deshidratada, o sea, la gente ya le tenía prurito.
pero el gusto va adquiriendo. Hay un tiempo en el que el niño, por ejemplo, no quiere verduras, el joven no quiere tomar sopa, y más tarde la persona adulta gusta de una sopita caliente o cosas así. Entonces, este gusto va cambiando también. Y en ese sentido, eso es lo que queremos lograr ahora al decir de la educación de la percepción. Obligar a las personas a que cambien y se adapten. Estoy seguro que Karen tienes muchos gustos. Pero no es eso, en lugar de no tenerlos, los tengo demasiado. Sí, tal vez. Y no puedo determinar. El momento de escoger. Y hay otro aspecto que tiene que ver ahí, es la toma de decisión. Les cuento yo a mis alumnos una situación muy especial y les digo, cuando ustedes les invitan a servirse algo, les dice, bueno, le lleva el chico al estudiante y le dice, mira, yo te voy a llevar a comer algo. Entonces el muchacho le pregunta y le dice, ¿y usted qué se va a servir? Y la otra, no sé. ¿Qué te vas a servir tú? Entonces el chico dice, ya no quiero salir con esta niña que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que también por la descolonización nos han obligado a tapar lo que nosotros queremos, lo que nos gusta. O sea, nos han obligado, digamos, en el tema de descolonización a decir no a esto, no al otro, o por timidez, o por falta de conocimiento. La gente, por ejemplo, por este lado, muy poco se anima a probar algo nuevo. ¿Por qué? Porque con la descolonización hoy estamos logrando abrir este campo. Yo creo que ese es el tema más importante. Abrir el campo para poder llegar a más, poder escoger mejor y poder tomar mayor alternativas para una toma de decisión que es muy importante. En relación con eso mismo, Pablo, yo estoy pensando, hace rato estoy dándole vueltas al asunto y digo, ¿cómo es posible que podamos inclusive también educar los gustos desde el punto de vista de lo que perceptivamente te parece bonito o te parece feo? ¿A qué me refiero con ello? Tenía amigas cuando era pequeña que decían, yo no puedo tener novio negro. O negros, amigos negros que decían, yo no puedo tener novio blanco. Pensé que solamente era de mi país, ¿verdad? Cuando uno va creciendo, piensa que la realidad solamente es esa y que no hay ninguna parecida. Luego conocí todo lo que sucedió en los años 80, 90 en Estados Unidos con el movimiento negro, Martin Luther King, todo aquello, y descubría más o menos de dónde venía la historia del rechazo. De hecho, la palabra nigger la utilizas en Estados Unidos a alguien y te saca la ñoña, como decimos popularmente, ¿verdad? Sin embargo, me he dado cuenta que es una cuestión también de educación, es una cuestión de crianza. En mi casa, como paradigmas, yo no veía gente negra, ¿verdad? Por tanto, yo no podía romper ese círculo. Lo mismo pasa acá. Yo no estoy con morenos o no estoy con originarios. ¿Por qué? Porque no me corresponde, ¿verdad? O no es parte de mi círculo social o no va con mi familia. Ajá. ¿Cómo lograr ir contra eso si las mismas personas que nos educan tienen ese pensamiento? ¿Cómo después exigirle a nuestro hijo que no sea racista o que no sea discriminador, porque ahí son dos términos diferentes, si yo misma me comporto así? Ajá. Entonces, eso va incluido a que luego no me gusta la nariz, la forma en la que la tiene, o no me gusta su forma de la cabeza, o no me gusta que es muy grande o que es muy pequeño, y pensamos que es simplemente gusto, cuando en realidad no es un gusto propio, es un gusto formado. ¿Cómo contrarrestar eso? Bien has dicho, la educación. Evitar esta parte de segregar, porque decíamos antes que hay una discriminación positiva y una discriminación negativa. Discriminación positiva es la que nos permite conocer los gustos del otro, porque así como Karen dice no tenerlos, tengo que tener la capacidad como para poder manejarlos, descubrirlos, orientarlos y apoyar para que ella se dé cuenta que los tiene. En el caso, por ejemplo, de este asunto racial, es un tema muy delicado porque nuestra forma de vivir y de compartir depende con qué contexto, en el qué contexto estamos. Posiblemente para la persona, y vamos a hablar de las pieles, esto es muy importante, y del asunto de las razas. Posiblemente para la gente haya ciertas razas que son como enigmáticas, como que de pronto no sabes cómo vas a reaccionar con ciertas personas. ¿Por qué? Porque no es solamente el color, es que es la tarjeta de presentación para decir una calidad de aspectos que lleva esa raza. Tú dices y hablas de la gente negra, digamos, del Caribe, muy totalmente diferente de la gente negra de nuestros yungas, por ejemplo.
¿no? Que más tienen influencia aymara y que son tímidos, cerrados. ¿Te has dado cuenta la diferencia? La saya, por ejemplo, muy hacia abajo, la mirada, mientras que te vas al Caribe, las Antillas y demás, y el hombre es más arriba, la mirada más al frente. No me había puesto a pensar en eso. Entonces, el momento en el que tú hablas de la forma de la nariz y la boca, es que no estamos acostumbrados a relacionarnos en esto, y ahí viene la cuestión del gusto adquirido. Entonces, nos tienen que enseñar desde el principio a no segregar. Y mientras más discriminas, es mejor en el buen sentido de la palabra, porque te enseña a aprender las características del otro. De pronto, el contacto permanente con gente que sea morena, hasta te va a hacer que contagies el lenguaje. Pero, hablaba de Lima hace un momento, ¿no es cierto? Entonces, es normal que diga, oye, mulato. La gente no se incomoda mucho. Ahora, evidentemente, antes pasábamos negrito de la suerte, que no sé qué. Oye, qué hermoso, digamos, no, ahora ves un negrito y no puedes decir de la suerte. Si yo más bien lo veo tan hermoso esto de decir, oye, qué buenas cosas que tiene ¿no? Seguramente una persona que es morena dirán lo mismo. El gran problema que tenemos aquí es que nos han enseñado solamente a cerrarnos, y la descolonización nos ha obligado a hacer barreras, ¿no? Imagínate, en el tiempo de la colonia, siempre voy un poco atrás para explicar esto, había leyes que eran exclusivamente para los indios. Es cierto, claro. ¿No es cierto? Por ejemplo, en la Casa de la Moneda, cuando llegan una hornada de negros a la Casa de la Moneda, decía, creo la anterior vez, que había incluso gente blanca que le hacía la ropa. Pero te pregunto, hoy en día, es decir, hacer la ropa para la gente no interesa si es verde, amarilla, café o lo que sea. Lo más importante es el hecho de hacerlo. En cambio, en ese tiempo sí, seguramente había alguna gente que tenía sus reparos para hacerlo, porque no había sido educada en líneas de ampliar el carácter, ampliar la percepción. Entonces, esta educación que decíamos hace un momento, creo que nos va a obligar a que tomemos otro carácter, un carácter exclusivamente de poder abrirnos. Mira, qué bonita situación que cuentas cuando dices que de pronto no conocía, no sabía que había. En este momento, por ejemplo, los bolivianos, lejos de quién estamos, de los, no sé, de los nórdicos, por ejemplo, cuál será su manera de relacionarse. Yo tengo, por ejemplo, en casa la esposa de mi hijo, que es coreana. Wow. ¿Ya? Es coreana. Cuando llega a casa, mi hijo con la esposa, es decir, qué diferencia, ¿no? Es decir, otra manera de actuar, otra manera de pensar, otra manera de relacionarse. Y la Min, tan querida, pero de pronto también en un proceso de adaptarse a ella. Y de ella seguramente de adaptarse a nosotros. Entonces, en ese proceso de adaptación está la educación. Una educación intercultural. Ya no se habla mucho del multiculturalismo en este tema. Se habla de la interculturalidad. Incluso lo plurinacional ya ha pasado más a lo intercultural. Entonces, esto quiere decir que somos plurales, somos abiertos, pero tenemos que aprender a conocer a los otros. Y has dicho algo importante, el asunto de las cejas, el asunto del rostro, el asunto de cómo vas a conocer al otro si ni le miras a la cara. Si de pronto no sabes adquirir los gustos por la persona que no reconoces cómo son sus facciones. Entonces, educamos a la gente primero enseñándole a mirar. Qué interesante hoy, por ejemplo, con la descolonización. Yo levanto la cabeza, te miro a los ojos. No solamente te miro a los ojos, hago una actitud de estas que es un acercamiento. Antes eso se llamaba habilidades sociales, ¿cierto? Imagínate, mira, para vivir en sociedad, pero qué importantes son. O sea, yo hago acuso de recibo cuando tú hablas, te doy la mano, hago un acercamiento corporal, te digo una cosa positiva, además te contesto, ¿no? No soy lacónico. Entonces hemos aprendido a relacionarnos y esa es la parte que tiene que trabajarse en la descolonización. O sea, tenemos que aprender a mirar, apreciar el rostro humano y apreciar el cuerpo del otro. Es el momento en el que tus gustos, que decías no los entiendo muy bien, van a comenzar a funcionar más. ¿Por qué? Porque vas a comenzar a darte cuenta cuál es el parámetro. Y otro error también, ¿no? Decías, es que las abuelitas hablaban un poco así, como que o con este o con el otro. Es porque da miedo relacionarse con otra persona. Nosotros los varones del área del altiplano, de la zona norte, de todo el Bolivia, este lado, dicen, cuidado con las cambas.
Y se ha vuelto, digamos, un típico tema, ¿no? Las canvas. Pero ¿qué pasa con las canvas? No tenemos canvas cerca, o sea, más lo que tenemos es gente de Colla, digamos. Entonces seguramente hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué le dirán a la cambita de un varón de esta zona paseña, ¿no? O sea, seguramente le deben decir, oye, hay que cuidarse, pues son muy comerciantes. Entonces, Muy Bueno, no cerrado. sé si será verdad, pero había personas que decían que a los padres, antiguamente, no digo que sea ahora, ¿no? Quiero aclarar, que a los padres antiguos les gustaba que sus hijas cambas se casaran con paseños o con andinos, porque eran mucho más trabajadores que los hombres camba. así es. Había una línea, no sé si se mantendrá todavía, no tengo amigos, parejas camba, digamos, pero había ese dicho, ¿no? Y por algo era, por alguna fama o porque realmente trabajaban más. O porque la característica, mira que el hombre del altiplano, por eso te decía les decía en la anterior reunión que teníamos, que de pronto el hombre buscaba una persona gorda porque es una mujer próspera. Es que el hombre paseño, orureño, es un hombre comerciante. Sí. Es un hombre que vive del comercio. Me estoy imaginando, necesita que esa mujer cargue cosas, pero eso tiene que ser grueso. Sí, también. Y de pronto, cuando es comerciante, estamos diciendo que ese hombre tiene todas las características en su pensamiento de hacer negocio, por eso va a Santa Cruz y tiene un circuito de progresos y demás. Pero a esto va acompañado lo de afuera, que tiene que ver con el rostro, con la característica. Tú no te imaginas, por ejemplo, no sé, un comerciante que sea delgadito o que esté en esto. No, o sea, generalmente el prototipo, y eso hay que ver en psicología también, que se llama estereotipo, nos acostumbramos a discriminar a partir de los estereotipos. Entonces siempre nos decimos, un comerciante, un gordo, ¿por qué? Porque come todo el día, está ahí, tiene que ser fuerte, tiene que ser rudo. Vemos un comerciante diferente, ¿no? Andalo Justus y las señoras que venden, digamos, en los mercados, son personas que están sentadas todo el tiempo en el frío, tienen que abrigarse mucho. Tú no ves ahí una niñita así que esté con taquitos, ¿verdad? Entonces, estos gustos tienen que ver también con toda esta característica que tiene el ser humano, que hay que aprender a descubrirla. Ya me imagino, por ejemplo, cómo habrá que educar a los hijos para que se abran un poco Cuando hablamos y de comiencen a y la mirar participación, con calma durante con quién se van a casar, China es la segunda con potencia. quién van a enamorar, Soberanía libre. pero no para Un que avance de hay. buena primera Se digamos, defina esta no me gusta por hablando esto, en por este esto, por esto. momento. O como Es decía hace una- un rato, me han dicho que mal escojo. No es que mal escoges. Lo que sucede es que tienes un gusto especial para las personas y te adaptas a un carácter, te adaptas al otro y al otro. Va a llegar el momento en el cual la toma de decisión, que es algo que tenemos que educar también, y la ley Avelino Siñán y Lizardo Pérez me encanta por eso, porque nos ayuda a manejar la toma de decisión a la gente. Entonces va a hacer que esos gustos, una vez que los conoces totalmente, sean adquiridos. Porque lo fácil es casarse con la gente que está en tu zona, lo fácil es Que está casarte más que está cerca de cerca, ti. que es de tu religión, o de pronto que vista como tú. Entonces, qué comodidad. Y el mundo hoy es totalmente diferente. El mundo es, mientras más te abres, más conoces, más logras relacionarte y eso te hace una persona que se comunique mejor. Pablo, ¿bajo qué parámetros también debemos descubrir una persona? ¿O deberíamos? Hay Cada que ver a uno la tiene lo persona. suyo seguramente, Sí. pero también, ¿cómo podríamos hacer, digamos? Yo creo que con una mirada integral. Ya. El gran problema es que en esto de la percepción y los gustos, es que tenemos gustos muy cabales, ¿no? Todos los días desayunamos lo mismo, todos los días comemos lo mismo, todos los días salimos con las mismas personas y cuando hay algo nuevo nos molesta. Entonces, habría que ver a esta persona integralmente. Por ejemplo, no solamente mirar si está bien peinada, o si el color de los ojos, o si el tamaño, o la altura, o esto, lo otro. O sea, habría que ver esto, por ejemplo, qué bonita la actividad. ¿De qué uno va a conversar con esa persona cuando esté relacionándose? ¿De qué con qué va a compartir? Porque puede ser una persona Ahora, que las fenotípicamente, no potencias sé, dijimos te tu encante gente, y tú te que relaciones con crían. esa. Pero ¿qué tal si no es de tu área? Lo que ¿Qué tal si está en un área el perfil totalmente diferente y cuando comienza a hablar ya después de mirarse mucho, ese día no hay una buena relación? Entonces esto obliga a las personas a que tengamos una mirada integral, que es lo más importante. Excelente. Pues una charla que da para mucho más, sin embargo, bueno, el tiempo se nos acorta. Gracias, Pablo, por haber estado acá. Encantado.
Siempre nos abres la mirada. Hubiera sido bueno que nos conozcáramos cuando nos hubiéramos conocido, perdón, cuando tenía 15, 13 años. No hubiera pasado tanto trabajo con el tema de los gustos. Pero bueno, así es la vida, Yo se va estoy a tiempo aprendiendo. Y estás bien, según el doctor, estás bien con tu gusto, no te sientes mal. No, que sepa, hay que descubrir entonces, hay que Así abrir es. la mirada. 9:28 de la mañana, vamos a una breve pausa y ya regresamos con más en la revista, no se nos vaya.